Amigos, un gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión nuestro tema será el aporte de la Sala Regional Jalapa correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal en materia de acciones afirmativas de género. Y le aprecio mucho que nos visite en esta ocasión aquí en el estudio al magistrado regional de la Sala Jalapa, Octavio Ramos Ramos, a quien le doy la bienvenida. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Lupita. El gusto es mío, es un honor. Muchísimas gracias. Y oye, además de un tema bien interesante, porque vamos a hablar de las acciones afirmativas y de los casos más emblemáticos que se han trabajado en la sala. Platícanos de las acciones afirmativas, cómo, primero, para que todos lo entendamos, qué debemos precisamente entender o cómo se debe conceptualizar este asunto de las acciones afirmativas. Bien, la Sala Superior tiene un criterio de una tesis relevante donde establece qué se entiende por las acciones afirmativas de género. Yo podría decir que es importante establecer un paso previo. Una acción afirmativa es un derivado teórico donde la academia establece que tiene que existir un derecho de protección en contra de los actos discriminatorios. El origen de la denominación es un origen del Common Law, donde se establece básicamente la segregación de los grupos de color en Estados Unidos, y a partir de eso la Suprema Corte de Justicia norteamericana establece una acción afirmativa para proteger la discriminación, es decir, la acción discriminatoria positiva. ¿Desde cuándo se está revisando este tema en el Tribunal Electoral? ¿Desde cuándo se están atendiendo casos como este, por ejemplo? Bueno, el tema de las cuotas de género, acciones afirmativas que se traducen en derechos que están reconocidos en la disposición legal, tiene ya yo diría desde el origen del tribunal moderno, desde el origen de 2006, hacia la fecha se vienen trabajando mecánicas donde la cuota era 70% de un género, después 60%, y ahora que llegamos a la paridad del 50%. En el caso de la sala regional hay varios asuntos que les han llegado y cómo los han resuelto. Platícale por favor a nuestros amigos del auditorio, por ejemplo, este caso en el que hay una lista y va hombre y mujer y después todo el mundo dice, a ver, momento, no por el simple hecho de que seas hombre tienes que estar aquí y no por el simple hecho de ser mujer me tienes que poner hasta abajo. Claro. Mira, yo creo que también valdría la pena destacar un poquito el criterio de la Sala Superior respecto de que las acciones afirmativas son acciones compensatorias. Lo que permiten es que cuando existe una afectación discriminatoria históricamente ya realizada, se tratan de buscar tres condiciones. Uno, evitar la actual, tratar de compensar lo que ya se ha afectado y tratar de prevenir hacia el futuro. Entonces, en el caso de las acciones afirmativas, lo que necesitamos nosotros normalmente es que exista quien las tenga reconocidas, es decir, que exista un plano normativo que nos dé una base a los que nos encontramos en la responsabilidad de la jurisdicción de poder establecer si se está respetando o si hay un exceso o cómo debe interpretarse en un caso concreto. El asunto García Morlán, que es el que nos comentas, es un asunto que fue muy interesante, que actualmente ya forma parte del acervo de jurisprudencia de la Sala Superior. García Morlán es una candidata, mujer, que está inscrita en una lista de RP, de representación proporcional, en la tercera posición. Lo que tenemos es que el partido político estima primero colocar a un hombre, en segundo lugar a una mujer, en tercer lugar a un hombre y en cuarto lugar a ella. Me corrijo, ella está en la cuarta posición. Lo que sucede es que los partidos políticos tienen una protección constitucional de la autoorganización y autodeterminación de las posturas de sus candidatos, sobre todo en las listas de representación proporcional. Sin embargo, nosotros advertimos que el partido político estaba respetando también criterios de la Sala Superior que tienen que ver con la asignación también de género, tiene que observar cada posición tiene que ser hombre, hombre, mujer, mujer y después alternar en género. El partido político decidió empezar por hombre, continuar por mujer, hombre y después mujer. Ella estaba en la cuarta posición. La segunda posición se retira la mujer, se retira para otro cargo de elección popular y lo que queda en la prelación es hombre, primer lugar, tercer lugar, hombre, y cuarto lugar, mujer. Lo que solicita García Morlán es que se reconozca el derecho de género, la cuota, la acción afirmativa, de colocarla en la segunda posición. Es decir, el candidato que se encontraba en la tercera posición, hombre, dice no es equitativo porque a mí el partido político me colocó en una posición privilegiada frente a ella. Ella plantea no es correcto porque el partido político lo que buscaba era equilibrar el género, tan es así que tenía hombre, mujer, y en consecuencia al retirarse para otro cargo de elección popular, la mujer que estaba en segunda posición, me corresponde a mí que estoy en la cuarta, participar. Nosotros, ¿qué problema normativo teníamos? Uno, justamente preservar y respetar
la autoorganización y determinación del partido político, que es el orden de operación en el que presentó las candidatas. ¿Y no fue uno de los argumentos del partido? Desde luego, ¿No? desde luego del hombre, de hecho del hombre. Claro, me imagino que era el principal afectado, ¿no? Del candidato varón, y estaba cuestionando inclusive pues que tomar una decisión en un sentido distinto sería violatorio del principio de igualdad entre hombre y mujer que está previsto en la Constitución, artículo 1 y artículo 4. Entonces, nosotros lo que estimamos es, a partir también del desarrollo convencional que existe, que tomar una decisión que favorezca y que impulse el esquema de la acción afirmativa de género, de participación de la mujer, a pesar de que en el caso concreto pueda verse discriminatorio o desigual, encuentra respaldo en los tratados internacionales, que lo que busca es tratar de renivelar esa diferencia histórica y social que ha padecido el grupo en desventaja. Por esa razón, nosotros, haciendo un análisis, lo que armonizamos es el derecho del partido político de postular, que había una circunstancia superveniente que se separa una mujer y que queda libre esa posición, que originalmente el partido político tenía diseñada para otra mujer, y que si bien es cierto que dentro de la prelación seguía un hombre, lo que nosotros hicimos es privilegiar la acción afirmativa, que es un derecho fundamental, y sin desequilibrar la igualdad entre el hombre y la mujer la pusimos en la segunda posición. ¿Por qué digo sin desequilibrar? Porque los tratados internacionales permiten que se tomen acciones donde se privilegie el grupo discriminado para que se trate de compensar la diferencia histórica. Y por esa razón nosotros resolvimos de esa manera. Sala Superior analiza el asunto, nos da la razón y emite este criterio del que yo he hecho referencia. Oye, entonces, ¿vamos avanzando en esta materia? Vamos avanzando, se ha logrado mucho. Yo creo que también la parte legislativa nos deja ver que hay ya un avance donde el 70 no fue suficiente, el 60 tampoco, y hoy estamos en el esquema de paridad, que esto también genera dudas, ¿no? Hoy consultan, por ejemplo, si son las listas por grupos impares, si se acomodan más hombres que mujeres, se está respetando la paridad, porque las personas no se pueden dividir. Es decir, por ejemplo, una lista de 7, donde vayan 4 hombres y 3 mujeres. ¿Cómo tendríamos que interpretarlo? Digamos, siguiendo el esquema de los tratados internacionales y tratar de equilibrar la diferencia histórica entre hombre y mujer, pues nosotros tendremos que impulsar el género que se encuentre en desventaja. Pero esto no es que yo haga un pronunciamiento, sino que depende de cada caso el análisis específico. Hay particularidades, por ejemplo, en la sala regional nosotros hemos estimado en algunos casos que tiene que ser paulatina la incorporación de estas acciones, sobre todo en comunidades indígenas que tienen una temática social, política y económica distinta, que vale la pena precisar que Sala Superior, en ese caso particular, en una reconsideración, nos revoca la determinación y dice en cualquier momento la acción afirmativa de género tiene que entrar a equilibrar la participación de la mujer. Claro. Oye, además la Sala Jalapa tiene particularidades, ¿no? También este tema ahorita que hablas del tema de los indígenas y los pueblos que hay en esta circunscripción. Sí, la verdad es que en todo el país donde convergen los grupos indígenas es total. O sea, me refiero, en todo el país hay grupos pequeños, pero hay grupos y participación indígena. Sin embargo, en la circunscripción que nos corresponde atender por geografía es todo el estado de Veracruz, posteriormente sería Campeche, luego Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas. Estos 7 estados, que es el sureste del país, converge el mayor grupo y la mayor diversidad de comunidades indígenas, donde, por cierto, el estado de Oaxaca reconoce constitucionalmente y legalmente que las elecciones de los grupos y comunidades indígenas se realicen al tenor de sus usos y costumbres. Y tenemos que son 570 ayuntamientos, de los cuales 417 se rigen por sistemas normativos internos. Bueno, ahí ustedes tendrán que hacer un trabajo, como siempre me imagino, titánico, ¿no? La tarea es muy ardua. El índice de impugnación a partir de los municipios es muy alto. La estadística que el informe del magistrado presidente del Tribunal Electoral, el magistrado Luna, y de nuestro magistrado presidente Adín de León, pues reflejan que el trabajo de la sala estadísticamente, por lo menos hasta el corte del último informe que fue el año pasado, es que tenemos esta sala en algunos momentos electorales hace lo de que realizan 3 salas en el país, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya le toca a otra circunscripción porque hubo elecciones ahorita en Nayarit, por ejemplo, ¿no? Oye, en el caso de el tribunal tiene varios asuntos que ya nos has platicado. Uno, había otro que también es muy particular, muy importante, porque habla de las candidaturas independientes. Sí. ¿Ahí cómo resolvió? Sí, ese asunto fue en un momento cronológico importante, porque se había aprobado recientemente la reforma al artículo 35 de la Constitución respecto de la posibilidad de que los ciudadanos puedan postularse como candidatos independientes, y se realiza el proceso electivo en el estado de Quintana Roo
de diputados y de regidores. En este caso, lo que teníamos es que son listas para integrar los ayuntamientos de municipios importantes. Pues tenemos tan solo donde se encuentra Cancún, para hacer pronta referencia, tenemos lo que es la parte de la península, y esto genera conflictos interesantes porque no había nada normado ni acuerdos del instituto donde se estableciera cuáles iban a ser las integraciones de las candidaturas independientes en planilla. Y entonces, bueno, los ciudadanos concurren. El estado de Quintana Roo tiene una particularidad donde para poder ser candidato independiente se requiere tener solamente, bueno, un apoyo importante de la ciudadanía a través de unas boletas que van presentando. Se junta un porcentaje y a partir de ese porcentaje se pueden inscribir como candidatos independientes. Sin embargo, no se inscribieron observando cuota de género. Teníamos espacios que estaban con hombre-mujer, mujer-hombre, o teníamos, por ejemplo, también desequilibrio en que había más mujeres que hombres o más hombres que mujeres. Entonces, al impugnarse esto, lo que ponen en la mesa es un planteamiento muy concreto. Se tienen que respetar las cuotas de género, las planillas de candidatos independientes. La respuesta constitucional y convencional es sí. El gran problema que tenemos nosotros es que si se requiere el apoyo ciudadano para postular candidatos independientes o candidatos ciudadanos, que ese apoyo ya se había dado, ¿a quién vinculamos para que se realice el ajuste en la planilla correspondiente? La determinación que hicimos nosotros a partir de un análisis de la naturaleza constitucional es que requerimos al presidente, a la cabeza de la planilla, para efecto de que sea el ajuste correspondiente, dado que el respaldo ciudadano ya lo tenían como estructura en esa planilla. Y lo que propusimos es que se respetara el margen constitucional del Estado de Quintana Roo. Oye, entonces, también en este tema de candidaturas independientes, ¿se tiene que respetar la cuota de género? Sí, por supuesto. Ahora ya hay una ventaja muy importante, porque con la reforma política federal reciente de hace unos días, de 2014, pues ya se fijan, incluso es obligación para los partidos políticos que fijen y que respeten la paridad de género, pero dentro de la estructura del análisis de la disposición legal se establece que las candidaturas independientes deberán observar en consecuencia también la paridad de género. ¿Cuáles son los impactos de las acciones afirmativas? Lo que estamos viendo, estas resoluciones. Bueno, los impactos de las acciones afirmativas son de gran calado. Yo advierto y siento que el hecho de que tengamos hoy una integración, por ejemplo, la acción afirmativa de género se traslada inclusive a la integración de los órganos electorales. Estoy pensando en una determinación donde la Sala Superior revoca un acuerdo para la elección de presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, donde tenían que observar, entre otros aspectos, la rotación y el género. Y la Sala Superior revoca esa determinación porque dice no se observa ni la rotación ni la paridad de género. Y ponen como, bueno, no ponen, sino que le corresponde, conforme a derecho, a una mujer presidente del Tribunal Electoral de Tabasco. Eso es por un esquema. Por otro lado, ya también estamos observando que el Instituto Nacional Electoral establece una convocatoria, antes cuando se emite era IFE, donde participen de manera exclusiva mujeres. Y de hecho también de ahí deriva una determinación importante del Tribunal Electoral, donde establece que el IFE, hoy INE, se encuentra con la facultad constitucional y legal de emitir acciones afirmativas para efecto de incorporar al personal que va a integrar su plantilla profesional. Entonces, sí, eso estoy pensando solamente ahorita en el ámbito electoral, pero en el ámbito legislativo ahora también se va a traducir con una integración 50 y 50 de participación de la mujer y del hombre. ¿Esto nos va a traer equilibrio entonces? Bueno, equilibrio en la parte de género es el propósito del constituyente. En principio lo va a traer, seguramente va a tener también ahora otro problema o otra petición. Los hombres, en algún momento, hoy, ya empiezan desde antes de cuando era 60 y 70% peleaban espacios de género, ahora al estar en igualdad de condiciones, seguramente ahora quienes van a acudir a solicitar el respeto de la acción afirmativa de género serán los hombres. Yo creo que veo ese primer esquema, porque los órganos normalmente no pueden partirse. Ahora sí vamos a estar en igualdad de condiciones. Eso es lo que se pretende. Yo creo que el gran reto, Lupita, también es cómo viene la reforma en la realidad, a partir de la integración de órganos, a partir de la conformación de los órganos legislativos, de la participación de la mujer también, de ese liderazgo que existe pero que no se nota. A partir de esas experiencias es que se va a poder tratar de establecer algo sobre las acciones afirmativas que no dije, que es importante, es que son de carácter temporal.
no son permanentes. Eso es bueno, ¿no? Eso es es bueno, bueno. significa que después no vamos a necesitar el 50-50, sino por capacidad el hombre o la mujer tendrá que ocupar los espacios que tenga que ocupar, ¿no? La idea es que nos eduquemos como ciudadanos y también como autoridades y que se entienda que la participación tanto de la mujer como del hombre son importantes en cualquier órgano. Ahora, tenías también otro caso que me llamó mucho la atención de una persona, una trabajadora que estaba embarazada y que, bueno, ustedes también entran a este asunto y me llama mucho la atención, sobre todo porque uno pudiera pensar que le correspondería a lo mejor a la Secretaría del Trabajo, pero hay una razón particular por la que ustedes intervienen. Sí, es un asunto interesante, Lupita, tienes toda la razón, porque no se conoce mucho que las problemáticas de los trabajadores entre el tribunal, nosotros como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se resuelven al interior. Nosotros tenemos competencia dentro de la electoral también, conocer de los problemas laborales que se presenten, así como de los problemas que se presenten entre el IFE, antes hoy INE. La Sala Superior conoce cuando son de órganos centrales y nosotros de los órganos desconcentrados. En el caso que comentes es un caso muy particular porque es una trabajadora que en estricto sentido se encuentra prestando su servicio en el IFE en ese entonces desde 2008 hasta 2013, diciembre de 2013. Ella está como trabajadora de prestación de servicios civiles, servicios profesionales. Su relación se rige por un contrato de prestación civil, es un contrato de naturaleza distinta a la laboral. Entonces hay criterio inclusive de distintos tribunales colegiados que el contrato de prestación de servicios se puede rescindir o se puede inclusive ya no dar, no hay una relación laboral. En síntesis es eso. Existe de hecho también un criterio de la Sala Superior donde cuando se trata de trabajadores con esta naturaleza de contrato de prestación de servicios civiles no se genera una relación laboral. La circunstancia de la trabajadora que concurre con nosotros es que ella estaba trabajando con una posición y al enterarse su superior jerárquico de que está embarazada, le dicen que no la va, su contrato terminaba justamente en diciembre, le dicen no la vamos a despedir, pero la vamos a colocar en una posición distinta. Entonces ella se va de incapacidad antes de que esto se materialice, estando en incapacidad le notifican que tiene un nuevo contrato, lo firma porque ella quería conservar la prestación de seguridad social. Claro. Hay una particularidad, con esta relación civil, después de un año de prestar un servicio, se genera un derecho de que ella debe tener atención médica, es decir, la seguridad social. Cuando ocurre todo esto, ella se inconforma a través de una demanda y lo que solicita es que se le pague la diferencia por la modificación del contrato. El Instituto Federal Electoral, cuando contesta la demanda, ofrece excepciones y entre ellas es que no existe una relación laboral y en consecuencia ya no tiene derecho a reclamar nada. Hay criterio de tribunales colegiados que dicen que si aún en el supuesto de tener una licencia se termina el contrato, no existe obligación de nadie de prorrogarlo. Lo que nosotros hicimos en ese ejercicio son básicamente dos cosas. Tomando también una experiencia de Sala Superior en un asunto de un trabajador de nosotros como tribunal, sí, donde se le había pedido la renuncia estando embarazada la mujer. El tribunal dijo, a ver, independientemente de que se le haya pedido, se haya interrumpido la relación laboral, la atención de seguridad social la debe tener de manera ininterrumpida hasta que nazca el bebé. Entonces, tomando ese precedente, nosotros lo que analizamos es que si bien no existe una relación laboral, sí existe un derecho de ella de prestación de servicios de seguridad social donde se encuentra inmersa en una circunstancia particular. No es una licencia común, no se va por enfermedad, se va por embarazo. Y ahí hay un interés superior del Estado y distintos tratados internacionales que obligan a garantizar la protección del bebé y de ella. Entonces, ahí nosotros en ese primer momento lo que le dijimos al IFE en ese momento es que no se le hacía un favor, sino que era un deber cuidarle y garantizar el estado de salud durante su embarazo. Y posteriormente, respecto del cambio de la situación contractual, nosotros pudimos encontrar que si bien se rige por un contrato civil, el hecho de que después de un año ella tenga acceso a la seguridad social y de entre ellos a la salud a través de un órgano del Estado, le otorga el beneficio completo de cualquier incapacidad. Y esta tampoco es cualquier incapacidad, sino es una incapacidad por gravidez. Y a partir de eso nosotros lo que hicimos es revocar esa determinación, condenar al instituto
para efecto de que se le pagara la diferencia respecto de esa prestación que dejó de recibir con motivo de la modificación de su contrato. Se hizo justicia. Bueno, tratamos de hacer algo más de lo ordinario. Claro. Oye, en el caso de los diferentes asuntos, una vez que ustedes los analizan, los reciben, ¿cuánto tiempo tarda la discusión? ¿Depende del asunto? ¿Depende de cómo vaya a lo mejor el proceso electoral? ¿Depende de qué? Esa es una muy buena pregunta. Nosotros, cuando nos integró la sala con esta nueva conformación, Nadine de León, Juan Manuel Sánchez Macías y Octavio Ramos, y la primera visita, tenemos un promedio de 11 días, entre 11 y 14 días para resolver los asuntos. Pero inició el proceso electoral de Veracruz, de Oaxaca, y entonces eso no nos colapsó, pero sí fue un índice mayor de impugnación y la complejidad de los asuntos pues tampoco era menor, y aparte los usos y costumbres en Oaxaca. Entonces los asuntos han crecido en tiempo, pero seguimos conservando un plazo entre 14 y 17 días para resolver los medios de impugnación. Hay algunos particulares, como son los juicios laborales, que por el propio diseño legal tienen plazos para fijar una audiencia, desahogo de la audiencia, esos tardan un poco más, pero tratamos de hacer un esfuerzo por resolverlos de manera expedita. Ahora, el Tribunal Electoral se ha caracterizado siempre por estar a la vanguardia, por tratar asuntos de manera distinta, por velar por los intereses de los ciudadanos. En los últimos años ha tenido un giro precisamente tratando de atender este tipo de asuntos. Se han recibido mucho más, se han atendido mucho más. La gente confía en que las salas regionales y la sala superior sí van a atender este tipo de casos. Sin duda, ¿eh? La estadística que nos tocó, que nos midieran a nosotros ahorita en los procesos que ya salimos, pues deja ver que el índice de impugnación ha crecido exponencialmente, que las impugnaciones ya no se quedan en la sala, el porcentaje de inconformidad con nuestras determinaciones es alto, o sea, mucha gente acude de vía extraordinaria a la sala superior a través del recurso de reconsideración. Bueno, se han presentado supuestos hasta interesantísimos. En los asuntos laborales no había, o sea, las salas regionales resolvían y se acababa el tema. Hoy ya se plantea, por ejemplo, una reconciliación respecto a asuntos laborales o asuntos complejos. Los asuntos de sistemas normativos internos de comunidades indígenas, un porcentaje, me atrevería a decir, del 90% de lo que nosotros resolvemos termina aquí en sala superior. O sea, no se conforman. ¿No? Ha crecido mucho. A pesar de los usos y costumbres, se van las instituciones. Claro, porque también la globalización alcanza a las comunidades indígenas y hoy tenemos, por ejemplo, que hay parques eólicos, generación de energía por viento, donde antes normalmente había un olvido de las comunidades indígenas. Hoy también el Ejecutivo Federal, la Administración Pública asigna recursos importantísimos para tratar de renivelar esas diferencias económicas y bueno, ya el interés en la renovación de poderes en las comunidades atiende a particularidades pues, más atractivas para muchos grupos. Y bueno, hablabas hace unos momentos de los retos, de lo que falta por hacer, de las acciones afirmativas que dices no son eternas, son un asunto que tiene que ser pasajero, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que cambiar culturalmente. ¿Cuáles son los grandes retos entonces? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo? Lupita, yo siento que tocas una parte sensible para el país y un esquema de derechos. Tristemente, México ha sido un país condenado en el ámbito de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, que es la parte contenciosa a la que nos sometemos nosotros como órganos, como país, al tenor de la defensa y protección de los derechos humanos. México ha sido condenado, por ejemplo, tengo en mente, tratándose de género, el campo algodonero, por las muertes en Chihuahua, por el índice de feminicidios. ¿Qué experiencias derivan de eso? Pues que se señala a México como un país que no da una información adecuada, que no le da seguimiento a los asuntos donde existe en riesgo la vida de personas, donde la mujer se encuentra en un estado de desventaja, donde es peligroso para las mujeres vivir en determinados lugares. Por ejemplo, se ha señalado en algunos esquemas al Estado de México, Chihuahua, estados que luchan con tratar de renivelar estas acciones y cómo se generan, por ejemplo, fiscalías especializadas para la atención e investigación de estos delitos. Hay protocolos especiales para poder juzgar con perspectiva de género. Tenemos mucho que hacer en el ámbito, digamos, judicial. Los jueces, los que tenemos esta responsabilidad, tener una dimensión de poder entender la diferencia histórica que se presenta respecto del ejercicio de los derechos de la mujer y de los del hombre. Pero cómo entenderla, por ejemplo, cuando nosotros crecemos en hogares donde la tarea que teníamos nosotros era tal vez
salir a hacer alguna actividad mientras mis hermanas se quedan en casa haciendo algunas cosas de la casa. Es decir, es un tema cultural y eso tiene que ver con los retos y tiene que ver con el diseño de las políticas públicas. No es que yo esté diciendo que tengan que llevar una inercia, simplemente creo que el legislador, el constituyente han hecho esfuerzos muy importantes por tratar de hacer un cambio en el diseño constitucional y legal. O sea, es tangible, ya tenemos sentencias, ya tenemos resultados y los jueces tenemos la posibilidad de hacerlo real. Ahora, ¿cuáles serían los retos? Los retos me parece que son educativos, que son culturales y que son sociales. El hecho también de que estas acciones constitucionales y legales pues tengan una incidencia real, una conciencia en la sociedad. ¿Cuál es el objetivo ahora de la sala? ¿Qué es lo que se viene para la sala regional Jalapa? Bueno, tenemos, por ejemplo, en un primer plano, tratar de rescatar la experiencia, el aprendizaje de lo que son las elecciones de usos y costumbres en materia indígena. También tenemos pensado realizar una serie de ejercicios de capacitación en las 7 entidades que conforman nuestra responsabilidad en nuestra circunscripción plurinominal. También tenemos pensado hacer un análisis de la reforma política y electoral que viene a partir de la experiencia del trabajo jurisdiccional. Tenemos también pensado hacer un foro de encuentro de la circunscripción con los magistrados. Viene una renovación de órganos a partir del nuevo diseño del constituyente y del legislador. Los magistrados estatales y los consejos van a ser renovados. Entonces ahí también tenemos que tener una interlocución, tenemos que tener una comunicación y a partir también de nuestra experiencia pues tratar de compartirla y de diseñar un intercambio académico y de un ejercicio jurisdiccional con esas entidades. Hoy mismo, en este momento, tenemos un ejercicio de argumentación jurídica con uno de los más importantes exponentes del tema, que es Javier Esquiaganos, en la Sala Regional Jalapa. El ejercicio termina el día de mañana. Entonces, bueno, tenemos muchas actividades pensando en tratar de rescatar la experiencia y tratar de preparar el escenario de lo que viene y estudiar también el diseño constitucional y legal y tratar de compartir nuestra experiencia e intercambio con todas las entidades de nuestra circunscripción y con los integrantes tanto de órganos y tribunales como consejos electorales o institutos. La gente que vaya a la Sala Regional Jalapa puede tener la confianza de que se va a hacer justicia en sus casos, de que se va a actuar con transparencia y también de manera expedita. Ese es el reto que tenemos los tres. Es un compromiso que hemos platicado los 3 magistrados. Hay asuntos que nos permiten dar esta señal de que hay instituciones que permitan revertir resultados. Estoy pensando, por ejemplo, en la elección de Veracruz, por citar algún caso de partidos políticos. Tenemos un municipio, que es Las Chuapas, donde hay señalamientos de que hay cacicazgos, de que existe una inercia política, una influencia, donde no había una posibilidad de salir libremente a sus casas. Se confluyen varios elementos pues de facto, poderes fácticos que convergen ahí. Nos llega a nosotros un asunto que presentaba varias irregularidades, incluso por parte de la autoridad administrativa electoral, que nos permitió proponer anular una elección en uno de los municipios más complejos del estado de Veracruz. Hoy se llevó a cabo la elección extraordinaria y lo que hemos recibido los 3 magistrados es un voto de confianza de que se pueda generar un cambio en un lugar donde no se vea posible. Ya no quiero hablar de los usos y costumbres que me parecen de los más importantes que tenemos, que son escenarios pequeños, social, económica y políticamente no tan relevantes como un municipio, pero que se hace, siento yo, que las sentencias de la sala regional tienen un impacto social sustancial. La renovación de las autoridades en comunidades donde hay problemas religiosos, en comunidades donde hay problemas territoriales, en comunidades donde la globalización nos ha alcanzado, que no se pueden poner de acuerdo a través de sus usos y costumbres y que requieren que una autoridad intervenga para tratar de generar un acuerdo, un arreglo, ha sido muy importante. Siento que si en algún momento esta sala ha tenido, la Sala Regional Jalapa, la posibilidad de hacer justicia y hacerlo patente, me parece que mucho se refleja, por supuesto, por el índice de impugnación en el estado de Oaxaca. Muy bien, pues Octavio, qué gusto poder escucharte en esta ocasión y bueno, pues también que nos hayas hablado de uno de los temas más importantes que tenemos que tocar y que hemos abordado en esta ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lupita, agradezco la invitación. A ver si vienes más seguido por acá. Muchísimas gracias. Octavio Ramos, magistrado de la Sala Regional Jalapa y aporte de la Sala Regional, por supuesto, en acciones afirmativas, que es lo que hemos estado platicando el día de hoy. Es así como llegamos al final de Justicia Electoral a la semana. Lo espero en la siguiente emisión y en nombre de todo este equipo de producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le doy las gracias, le deseo que tenga muy buena semana y que la pase usted
Muy bien.